el título de la presentación habla un poco de dos matemáticas específicamente, ¿sí? El título es La matemática de la gente versus la matemática escolar. Una confrontación desigual. Ya, estuve pensando harto el título y creo que después de harto rato, el título que aparece ahí resume bien lo que quiero conversar con ustedes, ¿sí? Básicamente quiero iniciar con una pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta inicial que creo que es bien importante de plantearse, más no creo que sea muy fácil de responder. Creo incluso que aquí entre nosotros mismos podemos tener respuestas diferentes. Pero una pregunta inicial es, ¿por qué enseñar matemática? ¿Por qué enseñar matemática en nivel preescolar? ¿Por qué enseñar matemática a niños pequeños? ¿Por qué enseñar matemática a jóvenes? ¿Por qué enseñar a universitarios en general? ¿Por qué enseñar matemática? ¿Por qué es importante? Y es una pregunta que puede ser respondida desde múltiples perspectivas. Puede haber gente, y aquí yo no soy dueño de la verdad en tener una respuesta específica, ¿verdad? Cada uno de ustedes tendrá una respuesta, pero probablemente dentro de las respuestas puede estar, hay que enseñar matemática porque es importante. No estoy diciendo mucho con eso, pero yo lo he escuchado. Es que es importante enseñar matemática. No dicen por qué, pero como que nadie cuestiona que es importante enseñar matemática. Hay que enseñar matemática porque, cognitivamente hablando, ¿verdad? Te ayuda a desarrollar ciertas habilidades, ¿verdad? Te ayuda a desarrollar el pensamiento. Estas son cosas que yo he escuchado en mi experiencia. Hay que enseñar matemática también porque se usa en la vida diaria. Y quiero centrar mi exposición en esa última respuesta. Creo que es una respuesta que mucha gente tiene. ¿Por qué enseñar matemática? Hay varios motivos por qué enseñar, pero uno de ellos es porque es importante para la vida, porque se usa en la vida, ¿sí? Que es necesario aprender matemáticas para la vida. Me voy a quedar con esa respuesta. No voy a decir que es la única respuesta de por qué enseñar matemática, pero es lo que va a dar el puntapié inicial para esta presentación. Entonces, uno se pregunta, bueno, si la matemática, y yo creo que nadie debería dudar de que la matemática se enseña porque se utiliza en la vida diaria. Entonces, bajo esa lógica debe llamar la atención frases como las que aparecen aquí. Yo no sé si ustedes vieron esta noticia, salió hace un tiempo atrás, yo diría que por ahí, por el 2017, yo vi un polémico comentario, por supuesto que muy debatible, pero probablemente otra gente también diga, mira, probablemente esto igual es cierto. ¿Sí? Un físico que enseña matemática, o un físico de Estonia, ¿verdad? Él dice que el 80% de lo que se aprende en la asignatura matemática no sirve para nada. Es fuerte lo que dice. Ahora, por supuesto que esto es una opinión de él. Y por supuesto que puede haber mucha gente que opine lo mismo. O sea, el 80% de la matemática no sirve para nada, según él. ¿No? Podemos cuestionar si en realidad un 80 o un 70, un 30, pero la frase en sí es poderosa. La frase en sí es ruidosa y da para debate. ¿Sí? Se puede encontrar, por ejemplo, esto lo he buscado en internet, ¿eh? No es algo que yo haya inventado. En la web uno puede encontrar frases como Roger Schank, empresario, autor del concepto Aprender es hacer, ¿cierto? Y yo lo encontré, y él señala que lo que nos enseñan en la escuela no nos sirve en la vida real. ¿Sí? Son frases que sin duda llaman la atención, sobre todo si el argumento o uno de los argumentos para enseñar matemática en la escuela es porque de alguna manera la matemática se utiliza en la vida real, ¿cierto? Se hace uso de ella, por eso aprendemos matemática, ¿sí? Pero no deja de llamar la atención esta frase. Ahora, uno se puede encontrar algunos memes, ¿no?
en internet, ¿cierto? Un gráfico de torta, empleo en los que realmente es necesario saber álgebra, profesor de álgebra. ¿Sí? Realmente uno se puede preguntar ahí, oye, ¿y el álgebra para qué sirve? Bueno, quizá para ser profesor de álgebra, ¿no? Es un humor. Yo creo que aquí puede haber gente que puede debatir y en realidad puede decir, oye, el álgebra se ocupa en esto, en esto, en esto, en esto. Sí, yo probablemente esté de acuerdo, pero yo creo que también en la broma hay algo de verdad, ¿sí? O uno puede encontrarse con memes, ¿cierto? En donde hay una persona que, para la gente que no está interiorizada en matemática, lo que aparecen ahí son fórmulas, ¿cierto? Pero son distintos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y bueno, sigo esperando el día en que esto se pueda ocupar en la vida real, ¿sí? Y estos son memes que uno puede encontrar en internet. Mi intención no es criticar, no es decir que las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, no sirven. Al contrario, sirven demasiado, ¿sí? Pero probablemente algo de verdad puede tener este meme que está aquí, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, y bueno, creo que hay varios estudiantes acá que han estudiado el concepto de integral. Ya, no voy a entrar en detalle porque la idea de estas exposiciones es no ser tan técnico, ¿cierto? Pero muchas veces, sobre todo en carreras de ingeniería, los cálculos 2, ¿cierto? Que son dolores de cabeza para muchos estudiantes, uno estudia el concepto de integral definida, ¿sí? Y más o menos, para no ir tan en detalle, este concepto nace de la idea de calcular el área que está bajo esa curva, o sea, esa área que está ahí en verde, una manera de calcular esa área. Un área con una figura irregular, ¿verdad? Que no es tan fácil, no es una figura conocida como un triángulo, un rectángulo, un círculo, que uno sabe calcular el área, tiene fórmulas, pero cuando las regiones son más raras, la problemática nace ahí, ¿sí? Entonces nace la problemática a partir de un contexto geométrico. Y se ocupan aproximaciones por sumas de rectángulo, llamadas sumas de Riemann, y aparecen teoremas como el teorema fundamental del cálculo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, asociado a ese concepto, por ejemplo, aparecen varias mnemotecnias, varias frases chistosas para aprenderse ciertas fórmulas, ¿verdad? Que es importante aprenderlas. Esta fórmula que aquí aparece, que es una fórmula de integrales, es una fórmula que desde la matemática misma se llama integración por partes, método de integración por partes. Así es conocido tradicionalmente. Se enseña mucho en matemática, ¿sí? Y uno ve que ahí sale una vaca, ¿cierto? ¿Cierto? Pero uno, para aprenderse esta fórmula, dice una frase que yo la he usado, ¿sí? Que uno dice, quiero ver si puedo proyectar aquí el puntero, ¿cierto? Una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿cierto? Una frase que uno ocupa y que yo creo que no hay profesor de cálculo que no diga esa frase. Puede ser una frase ridícula, pero es eficiente, sirve, yo lo reconozco, y sirve mucho, ¿sí? Claro, ahí uno puede preguntarse, y ahí viene una primera interrogante. Yo no digo que las integrales sirvan, o sea, yo no digo que las integrales no sirvan, mejor dicho, en la vida diaria, que no tengan aplicaciones, que no aparezcan en problemas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si le preguntamos a un ingeniero, y le preguntamos, oye, estas cosas que estás viendo acá, tú las viste en tu momento, ¿sí? Sí. Oye, ¿cómo la ocupas en tu profesión? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la respuesta? O sea, en probabilidad, yo creo que es casi uno, de que la persona diga, mira, yo esto no lo ocupo, no lo ocupo. Si no, no. Yo trabajo en ciertas cosas, en ingeniería, tengo mi campo laboral, pero no lo ocupo. Yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿sí? Sin embargo, la enseñanza de integrales, por ejemplo, se justifica porque tiene una aplicación en la vida real.
Y uno puede jugar ahí, ¿verdad? Con este meme, ¿verdad? Que hay una persona atrás como con un tambor, y uno se va aprendiendo la fórmula, repitiéndola de memoria. Esto es una sátira, tal vez, pero no solo para criticar eh, el concepto de integral. Yo creo que esta es una sátira, una humorada para quizás criticar algo que pasa en la escuela, o algo que quizás pasa en la educación en sí, preescolar, ¿verdad? Lo que es básica, media, universitaria. Quizás esto de aprender la matemática, pero desde una perspectiva memorística, aprender técnicas, ¿verdad? Y después cuestionarse tal vez, oye, ¿y cuál es el uso de esto? Yo en mi vida diaria no me veo resolviendo integrales. Para ir a comprar el pan, siempre escucho eso, ¿no? Esto para ir a comprar el pan no me sirve. Eh, es una humorada, ¿sí? Uno puede ver, por ejemplo, en la escuela misma uno puede ver que te enseñan a multiplicar, primero uno parte con las tablas, qué sé yo, pero después te empieza uno a multiplicar, no sé, pongo un ejemplo, 324 por 255, y a uno le enseñan ciertas técnicas, ¿verdad?, para lograr el resultado, sin calculadora. Y, bueno, uno puede cuestionarse ahí y uno puede decir, bueno, ¿y por qué es importante que yo aprenda esto si hoy en día la calculadora lo hace? Y puede haber muchas críticas y mucha gente puede salir como defensores y decir, oye, no, es que es importante porque ayuda a esto, esto, esto. Y otra gente puede decir, mira, quizás es importante conocer el método, pero en la vida real, si te toca enfrentarte a esto, vas a ocupar tu calculadora, ¿sí? Es debatible, pero uno se puede encontrar con eso en la escuela. Divisiones de 3 cifras. ¿Quién no pasó por eso en la escuela? Si yo pasé por eso, te enseñan algún mecanismo y si es necesario agregar comas, los decimales, hacer divisiones, por ejemplo, entre 1256 dividido 332. ¿Quién no pasó por eso? Yo creo que es un dolor de cabeza cuando uno lo ve por primera vez, cuando uno es más niño, ¿no? Y seguramente uno se pregunta, oye, ¿y esto por qué? ¿Para qué me sirve? Si yo al final, si quiero saber cuántos 1256 dividido 332, ocupo mi calculadora. Es válido esa pregunta, ¿sí? Pero también yo creo que puede haber defensa de personas que digan por qué es importante explicarlo, ¿ya? Yo no digo que no esté bien, pero sí es cuestionable. ¿Sí? Uno puede preguntarse el uso de esto. Creo que uno de los mayores dolores de cabeza son las fracciones. O sea, a mi experiencia, eh, algo pasa con las fracciones. En media, parece que las fracciones son un tema. Cuesta que aprendan a sumar fracciones. Nos encontramos, por ejemplo, estudiantes de primer año y muchos tienen problemas todavía con las fracciones. Es un tema. Si nosotros vemos ejercicio de matemática en la escuela, en la universidad, y hay una fracción de por medio, los estudiantes, no, profe, ¿sí? Nos enseñan a sumar 12 partido 25 más 3 séptimos, pero yo ahí sí puedo hacer un comentario. Yo hasta hoy también no sé, en sus situaciones, en sus cotidianos, en qué situación ustedes se enfrentan a sumar 12 partido 25 más 3 séptimos. Es cuestionable. No digo que no exista, pero es cuestionable. Pero sin embargo lo tengo que aprender. Pero en la vida diaria es cuestionable. Resolver ecuaciones como esa, dolor de cabeza, hallar el valor de X. ¿Quién no pasó por eso en el colegio? Si alguno no se acuerda, creo que es válido, ¿no? Hoy en día, en su día a día, eh, ¿se enfrentan a problemas de este tipo? Probablemente sí, probablemente no. ¿Es útil cada una de estas cosas que estamos viendo? Sí, es útil, pero depende para quién. Yo no digo que todo esto sea inútil, que no sirva, pero también tenemos que entender a qué tipo de gente estamos llegando. Creo que ese es el punto. Funciones, raíz cuadrada, logaritmo, otro dolor de cabeza, nos enseñan logaritmo, problemas de geometría, ¿sí? Donde hay que encontrar el valor de X, tenemos un semicírculo y problemas en sí que son dolores de cabeza. Yo pregunto acá, en general, ustedes,
los que están aquí presentes en su día a día, ¿cuánto de esto utilizan en sus cotidianos? O en su profesión, en su ejercicio de profesión. Es una pregunta solamente, ¿ya? Ya no quiero ir con esto a llevar el debate a decir que esto no sirve, porque no es cierto, esto sirve. Logaritmo tiene muchas aplicaciones. Logaritmo es una herramienta muy útil en distintas circunstancias. Geometría igual, funciones también. Pero, insisto, el tema es a qué tipo de persona nosotros le estamos enseñando esto. ¿Y cuál es la finalidad para enseñar matemáticas? Realmente, todo esto está normado en enseñanza media, por ejemplo, en básica, por dos pruebas que son bien cuestionadas, PSU y Simpson. No voy a entrar en los debates propios de las pruebas, de si son buenas, son malas, que aquí, que allá. Creo que todos estamos de acuerdo en qué es lo que pasa con estas pruebas, pero de alguna manera estas pruebas norman la enseñanza de la matemática. O sea, finalmente, ¿por qué enseño funciones? ¿Por qué enseño logaritmos? ¿Por qué enseño ecuaciones? ¿Por qué enseño tantas cosas que hay? Bueno, realmente es porque hay indicadores, hay pruebas estandarizadas que miden la calidad, entre comillas, de la educación. Si yo quiero tener un establecimiento, yo quiero ser un profesor de calidad, debo enseñar estas cosas, ¿sí? Así que ahí hay algo de desigualdad. ¿Desigualdad en qué sentido? Antes de eso, una curiosidad, ahora que recuerdo. Yo no sé si vieron esta noticia, no tengo opción de interactuar con ustedes, pero hace un tiempo salió una noticia bien interesante. Una noticia que dice que, bueno, tenemos una doctora en matemática, y ella dice, yo soy doctora en matemática, y no sé dividir con 3 cifras, y tampoco sé calcular a mano la raíz cuadrada. Ojo que si uno quiere calcular la raíz cuadrada de un número, hay una técnica para hacerlo. Yo personalmente no la sé, tampoco, ¿ya? Pero, ¿a qué va esto? ¿Hay que criticarla? Ella tiene un doctorado en matemática, o sea, ¿de qué estamos hablando, cierto? Pero ella dice que no sabe dividir con 3 cifras. Creo que esto da a pensar. Creo que es un debate ahí cada uno que tiene interno. A lo mejor esto puede ser un cuestionamiento claro hacia lo que es el sistema educacional, realmente. O sea, yo no sé dividir con 3 cifras, que es algo que parecería como que todos debemos saber, pero imagínense, ella tiene un doctorado en matemática. Creo creo que hay una crítica al sistema educacional. Ahí esta frase da para debatir, ¿sí? Pero, sin ir más lejos, ¿cuál es la problemática de fondo aquí, con todo lo que yo le he mencionado? Hay algo que se llama obra matemática. Cuando yo hablo de obra matemática, acuño este concepto a una teoría en didáctica de la matemática que se llama socioepistemología. Pero la obra matemática se entiende como, lo voy a decir así en un lenguaje bien coloquial, como la matemática de los matemáticos, la matemática formal, ¿sí? Esa matemática estructurada, esa matemática exacta, esa matemática que no tiene errores, la obra matemática, ¿sí? Y está una matemática escolar, que es la matemática que enseñan en la escuela, la universidad, por ejemplo. Pero de alguna manera, la matemática escolar, por un proceso de transposición didáctica, que es un proceso en el cual se baja esta matemática formal, esta matemática exacta, esta matemática pura, yo hago una bajada a la matemática escolar para poder enseñarla, ¿sí? De alguna manera la matemática escolar se nutre de la obra matemática. Ahora, y entonces la matemática escolar, que no es la misma matemática que la de la obra, pero se asemeja algo a la matemática de la obra, a la matemática pura, ¿sí? Se busca cierta rigurosidad, se busca cierta estructura, ciertos niveles de razonamiento, ¿verdad? Más cercano a un matemático, cómo pensaría un matemático. Pero por otro lado,
está la matemática de la gente. ¿Qué significa la matemática de la gente? Yo voy a poner un pequeño ejemplo. Y a mí me ha pasado, no sé si a ustedes. Yo a veces voy a comprar y, bueno, ahora no me pasa, pero las primeras veces me pasaba, más cuando era chico. Bueno, ni tan chico, yo creo que hasta adolescente ya. Bueno, todavía me pasa en realidad. La matemática de la gente, ¿a qué me refiero? Una señora yo voy a comprar y pago para que me dé vuelto y me pregunta, oye, ¿y si me das un billete de 500 y así te paso uno de 20 o me pasas dos monedas de 50 y no sé, yo me pierdo. Pero en su cabeza hay una matemática que le funciona bien, ¿sí? O, por ejemplo, un vendedor de helado, antiguamente cuando estaban las micro amarillas se subían vendedores de helado. ¿Qué manera de dar rápido el vuelto? Qué rápido dan el vuelto. O sea, si yo le pago con tanta plata, ellos, por rapidez, por necesidad, me dan el vuelto muy rápido. Ocuparán, no ocupan calculadora, tampoco creo que ocupen los algoritmos que enseñan para hacer restas, ¿no? Que le doy un decimal a este, le doy uno a este, suma con reserva, resta con reserva, qué sé yo. Opera de otra manera. Y le funciona. Si no, estaría perdiendo plata. Pero esta matemática parece que no nutre a la matemática escolar. Pareciera ser que la única matemática que nutre a la matemática escolar es la obra matemática. Pero la matemática de la gente, ¿qué pasa? ¿Y la gente? En ese sentido, la matemática, por ejemplo, de un vendedor de helado, de una persona que trabaja en muebles, de una persona que trabaja vendiendo, ¿verdad?, en un almacén. ¿Por qué no? Qué bonito. La matemática de los mapuches. ¿Hay matemática ahí o no? Sin duda que hay matemática. ¿Es la misma matemática que la de la escuela? Yo diría que no del todo. ¿Un albañil ocupa matemática? Sí. Una química. Un ingeniero, un abogado, en fin, la gente en sí. ¿Dónde está la matemática de la gente? ¿Cuál es la problemática entonces? La problemática es realmente que existe un aula y una realidad. En el aula hay una matemática escolar y en la realidad existe una matemática que le funciona a la gente, una matemática funcional. Pero de alguna manera hay como una barrera que no impide esa retroalimentación recíproca, esa reciprocidad entre lo que ocurre en la realidad y lo que ocurre en el aula. Pareciera ser que están algo distanciadas, ¿sí? Esa es la problemática. Es decir, no existe una reciprocidad entre el conocimiento matemático que ocurre en la realidad y la matemática escolar. Es decir, nosotros tratamos de enseñar matemática, ¿verdad? Pero excluimos la matemática, lo que ocurre en la realidad, en la gente, y es en esas condiciones como nosotros enseñamos matemática. Es en esas condiciones como es en esas condiciones como nosotros defendemos el hecho de que la matemática se enseña porque se usa en la vida diaria. Y dejamos olvidada a la gente, en general, ¿sí? Cuando yo digo de matemática en la realidad, sin duda que no me refiero a este meme, ¿sí? Por eso nadie te habla Marcela. Marcela, ¿cuántos años tienes? Mi edad es solución de la ecuación 2x más 3 por 3 igual 61. Esto es un texto escolar, ¿eh? Pero buscando vincularla con la realidad, ¿verdad? Yo creo que era más fácil que dijera que tiene 11, ¿sí? Esto es un texto escolar. Y lo encontré hace poco como un meme en internet y lo encontré genial. Y además me convenía mucho porque era muy ad hoc con lo que estaba exponiendo. Aunque aquí viene un tema más filosófico, ¿ah? O sea, ¿qué significa realidad? Porque, por ejemplo, esto que yo les estoy mostrando, bueno, es parte de la realidad, ¿o no? Pero quizás para entender bien la idea de realidad es bueno acotarlo. Y en general hablar de realidad
hablo de cotidianos, cotidiano de un ingeniero, de un abogado, de un arquitecto, de un albañil, de un mapuche, ¿sí? Va más ligada a la idea de cotidiano, ¿sí? Bajo esa lógica, no sé si esto que aquí aparece es un problema de la realidad, ¿sí? Es una aplicación de la ecuación en la realidad, ¿sí? Es debatible. Muy importante acá, un artículo que es del año 1982, de Núñez William Díaz, ¿cierto? El cual tiene como título En la vida 10, en la escuela 0. Esto fue un artículo bien interesante que marcó un precedente, porque de alguna manera da cuenta de la distancia que hay entre la matemática que ocurre en la calle y la matemática que ocurre en la escuela. Particularmente, me llama la atención lo que dice ahí. En la heladería, el entrevistador le pregunta a T, un niño de 9 años, quien dijo que ya había dejado la escuela. ¿Por qué dejaste la escuela? Porque no me estaban enseñando nada. Esta investigación lo que hizo, en términos muy generales, es trabajar con dos grupos de niños. Un grupo de niños que trabajaban en la calle. ¿Sí? Bien triste el contexto, ¿cierto? Nadie quiere que los niños trabajen en la calle, ¿cierto? Ellos vendían, si no me equivoco, vendían cocos. ¿Sí? Y bueno, ellos tenían que tener bien claras sus cuentas. Si tú les pagabas con cierto dinero, ellos sabían dar el vuelto, manejaban muy bien sus cuentas. Y el problema fue el siguiente, o sea, se hizo un intercambio. Tomamos los niños de la escuela y los niños de la calle, que trabajaban en la calle, ¿cierto? Y se hizo un cambio. A los niños que estaban en la escuela se les pidió resolver los problemas a los cuales se enfrentaban los niños de la calle. Y al revés. Y a los niños de la calle se les pedía enfrentar los problemas que enfrentaban los muchachos de la escuela. Como es de esperarse, los niños de la calle no pudieron resolver los problemas de la escuela, lo cual era de esperarse porque eran niños que habían dejado la escuela, ¿cierto? Pero lo interesante fue que los niños de la escuela no pudieron resolver los problemas de los niños de la calle. Eso es bien interesante, ¿sí? Y ahí viene un poco el cuestionamiento entonces de la matemática que se enseña, ¿sí? He tenido el privilegio de compartir con Francisco Cordero, quien propone, él es académico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, CINVESTAB. Él tiene una línea de investigación en socioepistemología, que es un área de matemática educativa en México, o didáctica de la matemática acá en Chile, y él propone enseñar la matemática desde lo cotidiano, ¿sí? ¿Qué significa eso, en realidad? ¿Qué significa enseñar la matemática desde lo cotidiano? Eso no es fácil, ¿sí? Los docentes en general no contamos con una referencia sobre la matemática que existe afuera, en el cotidiano de la gente. Pero, sin embargo, han habido en los últimos años un crecimiento no menor de investigaciones que han ido a estudiar comunidades, distintos grupos de personas y estudiar su matemática, ¿sí? Esa matemática que no está presente en la matemática escolar, ¿sí? Y que, sin embargo, es funcional, le funciona. Por ejemplo, por mencionar mi tesis doctoral del año pasado, en particular estudié un bichito, un ácaro, llamado Brevipalpus chilensis. Tiene un problema de entomología, ¿sí? O fenología, más dicho, la ciencia que estudia el desarrollo de los seres vivos bajo condiciones climáticas, ¿verdad? El Brevipalpus chilensis es un bichito que realmente deja hartos daños, por ejemplo, en cítricos. Por ejemplo, ahí podemos ver un limón. Y entonces es importante atacarlo para poder hacer fumigaciones y para evitar pérdidas económicas en lo que es la economía chilena, ¿verdad? En lo que es la fruticultura, etc. Pero para saber cómo atacarlo, por ejemplo, yo necesito conocer su estado o su forma de vida. Necesito conocer su
de qué manera vive, de qué manera se desarrolla. O sea, mientras yo más conozca al enemigo, voy a poder atacarlo de mejor manera. Y este ácaro, este bichito de ahora en adelante, pasa por distintas etapas. Pero lo interesante es que para pasar de una etapa a otra, por ejemplo, de huevos a larva o de larva a protoninfa o así sucesivamente, debe acumular lo que en fenología, que ocupa mucho en agricultura, se llama grados días, ¿sí? Que es una unidad combinada de tiempo y temperatura, ¿sí? O sea que la temperatura incide en el desarrollo de ello. Por ejemplo, este bichito puede tener una temperatura base, y voy a inventar, 5 grados Celsius. ¿Qué significa que tenga una temperatura base de 5 grados Celsius? Que, por ejemplo, en un intervalo de tiempo hay 12 grados, su temperatura base es de 5, entonces la resta entre 12 y 5, que es 7, significa que acumuló 7 grados día. Si hay temperaturas bajo esa temperatura base o temperatura umbral, el bichito no es que muera, no acumula grados día. Entonces, para pasar de un estado a otro, necesita ir acumulando grados día. Entonces, dependiendo de la temperatura, es si va a avanzar rápido o lento esto de aquí. Por ejemplo, en condiciones de laboratorio a 25 grados Celsius, el desarrollo completo de este ácaro es de 25 grados día. Es decir, lo que aparece aquí en la gráfica es que, por ejemplo, lo que quiere decir esta gráfica en el desarrollo de este ácaro y de muchos seres vivos y de plantas también, es que a medida que aumenta la temperatura, la tasa de desarrollo de los seres vivos, de algunos seres vivos, va aumentando hasta llegar a una temperatura óptima, que es como el punto máximo de desarrollo. Pero si yo sigo aumentando la temperatura, esa tasa de desarrollo va disminuyendo. ¿Ya? Esto es un comportamiento que tienen muchos insectos, plantas, ¿verdad? En ese sentido, la temperatura controla el desarrollo de ellos. Esto probablemente va a ser lo más matemático que voy a decir, pero de alguna manera uno, por ejemplo, si en cierto día hubo, por ejemplo, una temperatura promedio de 15 grados en un día, y la temperatura umbral, la temperatura base de este bichito es 5 grados, quiere decir que ese día acumuló la resta, 10 grados, acumuló 10 grados día, ¿cierto? Entonces, para pasar de un estado fenológico de huevo a larva, qué sé yo, necesita acumular cierta cantidad de grados día. Eso es súper interesante. Y eso, por ejemplo, nos puede permitir predecir en qué momento, por ejemplo, un bichito va a pasar de un estado a otro, de huevo a larva, de ninfa a protoninfa, o de huevito a adulto. Y yo puedo predecir eso. ¿Y cómo? Puedo ir a las condiciones del tiempo, puedo ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días, y puedo hacer una estimación de cuántos grados días va a ir acumulando, y por lo tanto puedo predecir incluso cuándo puede llegar de huevo a adulto. Eso se puede hacer, ¿sí? Ahora, para no ir tanto en detalles con esto, ¿cierto? Porque yo prometí no ser tan técnico, pero si uno, por ejemplo, va refinando esto y en vez de trabajar por días y viendo cuántos grados días acumula en un día, si yo voy analizando, voy teniendo sensores que miden temperaturas en ciertos intervalos, ¿verdad? Los agrónomos muchos hacen eso. Yo puedo ir viendo en intervalos de tiempo pequeños, yo puedo ir viendo cuántos grados días va acumulando un ser vivo, un ácaro, un bicho, plantas, ¿verdad? Y si yo sumo todas esas acumulaciones en esos pequeños intervalos de tiempo, yo voy a construir el concepto de integral definida. Que si ustedes recuerdan es lo que partí al inicio mencionando, ¿cierto? Que nace de un problema geométrico. Nosotros en la escuela presentamos la integral como un problema que nace en un contexto geométrico, nace de un problema de la matemática en sí. Pero acá nace de un problema de la fenología, en donde, por ejemplo, yo busco predecir en qué momento un bichito, una planta, va a pasar de un estado a otro. En qué momento la semilla del naranjo pasa
hacer un naranjo, la fruta, ¿verdad? Puedo predecir eso. Ahí hay otro contexto donde nace. Y esta matemática nace de la gente. En este caso, en un contexto de la entomología. Sin embargo, esto no está en la escuela. A eso me refiero con la matemática. Es funcional, no es estructurado, no he mencionado en esta frase contexto o palabras muy matemáticas, pero le funciona. Sin embargo, no está en la escuela. Ahora, en honor al tiempo, lo que yo quiero mencionar acá es que hay distintos tipos de investigaciones. Por ejemplo, lo que hizo Cuvian, por ejemplo, en 2005, en donde estudió el papel que tiene el conocimiento matemático en la construcción de viviendas mayas. Este tipo de viviendas está en el estado de Yucatán, en México. Y muy generalmente, lo que trata de explicar esto, de poner en contexto, es la matemática que emerge al momento de construir este tipo de vivienda. Se habla de inclinaciones, que por ejemplo acá en matemáticas se habla mucho de la pendiente de rectas. Aquí esta persona habla de inclinaciones, la importancia de que tenga este nivel de inclinación. Se habla de proporciones, pero no como proporciones como se enseña en la escuela, pero habla de proporciones y construye la casa. Le es funcional todo este conocimiento matemático. Este conocimiento matemático no está en la escuela, a pesar de ser funcional, a pesar de que funciona la gente, no está en la escuela. ¿Por qué no está en la escuela? Eso es un debate importante, ¿sí? Seguramente puede deberse a una creencia popular, ¿cierto?, de que la matemática verdadera es la matemática más formal, la de los matemáticos, ¿no? Puede ser uno de los motivos. Ahí, bueno, podemos ver a Gilberto, que se llama esta persona, que va explicando un poquito la importancia de las inclinaciones que tiene que tener el techo, ¿verdad? También habla de proporciones, ¿verdad? Es bien interesante ese escrito. Creo que vale la pena una persona como Gilberto que construye las viviendas y quedan buenas, ¿no? Y hay conocimiento matemático. Leandro Espinosa, quien también tengo el agrado de conocer, y he compartido con él, investigó, por ejemplo, a las personas que hacen malabarismo. Y hay una matemática que hay detrás de los malabaristas, sin duda. Pero ¿es la matemática de la escuela? ¿Es la matemática de la universidad? No. Pero hay una matemática ahí detrás para poder hacer que el malabarismo funcione, ¿no? Para que no se caigan, hay que hacer ciertos cálculos. Es bien interesante. Y este artículo, por ejemplo, es la tesis, ¿verdad? La tesis doctoral de Leandro Espinosa, ¿cierto?, que la obtuvo en Cinvestav, bajo la tutela del doctor Ricardo Cantoral. Es bien interesante. Es bien interesante, por ejemplo, investigaciones como la de Mendoza, Francisco Cordero, Solís, Carla Gómez, que también indagan en cuál es el uso del conocimiento matemático en una comunidad de ingenieros. Ellos hacen uso de la matemática, pero no es necesariamente esa matemática que se le enseña en la ingeniería. Entonces se estudia, por ejemplo, esa matemática. Es bien interesante. Aquí voy con esto, que hay investigaciones que dan cuenta de la matemática de esta gente que está olvidada, ¿cierto? Podemos encontrar, por ejemplo, ahí un análisis de la matemática que hay detrás. Por ejemplo, en toxicólogos, durante la obtención de genes en una práctica toxicológica, hay una matemática detrás. Y esa matemática no está necesariamente relacionada con la matemática que se enseña, ¿sí? Tenemos un trabajo de Jaime Winkauer, por ejemplo, que se doctoró en 2017, que él propone una idea de modelación matemática, pero tomando esta perspectiva, cómo hacer una modelación matemática, pero considerando cómo la gente usa su conocimiento matemático, ¿sí? Es un trabajo bien bonito. Podemos encontrar investigaciones como Tamara del Valle, que se doctoró el 2015, también tengo el agrado de conocer. Jaime también tengo el agrado de conocer. ¿Cuál es el uso de la optimización?
ese uso de conocimiento matemático en ingenieros mecatrónicos. Hay una matemática detrás. También se puede estudiar aquí. Gabriela Lara, también que tengo el gusto de conocer, se doctoró el año pasado, estudió cómo usan las gráficas los físicos. ¿Sí? En matemática también se enseñan las gráficas, pero la forma en que el matemático o la escuela te dice que hay que usar las gráficas no necesariamente es la misma que ocupan, por ejemplo, los físicos. En sí, hay trabajos interesantes. Se están levantando cosas. Vamos por buen camino. Por ahí encontré un archivo que está la fuente ahí, ¿verdad? Que dice cómo incorporar la matemática mapuche y el conocimiento ancestral en el aula. Los mapuches también ocupan matemática, sin duda alguna. Hay una matemática del mapuche. Pero la matemática del mapuche no es la matemática de la escuela. Pero, sin embargo, es funcional. Les funciona. ¿Por qué se opaca ese conocimiento? ¿Por qué no se considera? ¿Por qué es visto como no importante? Da para debate. Reflexiones finales para terminar, ¿cierto? O sea, el título de la presentación es Matemática de la gente versus matemática escolar. Una confrontación desigual. ¿Por qué desigual? Hay varios motivos de por qué es desigual. Ya uno puede decir, oye, pero si hay matemática de la gente, incorporémosla. Ya, vamos, hagamos los cambios y listo. No, no es tan fácil. Es desigual porque hay pruebas estandarizadas que norman la enseñanza de la matemática. SIMSE, PSU, hay que enseñar logaritmos, hay que enseñar ecuaciones, hay que enseñar esto, hay que enseñar esto. Es complicado si las pruebas son estandarizadas así y eso es lo que mide la calidad hoy en día. Es difícil competir contra eso, ¿no? Ahí hay un tema de desigualdad. Hay un tema también de creencia, de docentes, ¿o no? Muchos docentes, muchos, y esto es verdad, me ha pasado, muchos consideran que hay una sola matemática. Lo demás no es matemática. O sea, la matemática de verdad es la matemática formal, la del matemático. Las otras no son matemáticas. Y contra esa creencia, que es un fenómeno, eso pasa, ¿no? Es difícil también poder hacer cambios. Por eso es que la competencia es desigual. Cómo incorporar la matemática de la gente con una creencia así. Cálculo 1 en los años 50, en 20 años más, en 100 años más, va a ser lo mismo siempre. Cálculo 1 hay uno solo. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Finalmente, no se trata de decir que la matemática actual no sirve. ¿Ya? Y ahí quiero hacer un hincapié bien importante. Por supuesto que sirve. ¿Ya? Por supuesto que sí. Lo que se ve en estadística sirve. Las funciones, concepto de función sirve. Se ve función exponencial, por ejemplo. Miren hoy en día el COVID, coronavirus, la tasa de crecimiento se modela por funciones exponenciales. Por poner un ejemplo. La matemática que se ve hoy en día sí sirve, pero parece que solo se nutre de la matemática del matemático, la matemática formal. Falta la nutrición de la matemática de la gente. ¿Dónde está la matemática que ocupa cada uno de ustedes en sus contextos? Su papá, mi abuelita, cuando hace muebles, cuando vende la gente en la calle, cuando construye viviendas, el albañil, al sacar proporciones entre cemento y agua, cuánto tiene que mezclar. Hay conocimiento matemático y no se considera. ¿Sí? Ese yo creo que es el punto de inflexión. No decir que la matemática actual es mala, no sirve de nada, porque no es así. El problema es, ¿por qué no incorporar también a la gente? Ese es el punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Gracias. Varias cosas. Uno, les envié a todos por el chat, lo pueden observar el link para responder la encuesta, ya por la presentación de Claudio. Y pasamos al tema de las preguntas. Ya, si alguien tiene alguna consulta, bien la puede escribir por el chat internamente, o yo creo que puedo abrir el micrófono y consultar directamente a Claudio.
Ujú. Sí, bueno, no tengo problema Por con eso. tema de tiempo, pues, solamente consideramos un par de preguntas. No sé si hay alguien interesado en intervenir. Yo tengo preguntas acá en el chat. Me llegaron un par de preguntas. Me están llegando correos. Ya, mira, Claudio, hay una consulta. Dice que si buscar más aplicaciones de la matemática en otros contextos, que es justamente lo que tú planteabas durante el desarrollo de la charla, dice si contribuye a resolver esa problemática que tú planteas. Ok, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Yo creo que hay que hacer una diferencia. Voy a dejar de compartir, yo creo. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es la aplicación de la matemática y rescatar la matemática a la gente. Es decir, para mí por lo menos, aplicar la matemática significa reconocer que existe una matemática, o sea, que preexiste, es reconocer esta matemática formal que ya está, y de alguna manera yo a esa matemática le busco una aplicación. En ese sentido, yo creo que predomina la matemática más del matemático formal, ¿no? Es diferente si yo tengo un concepto, función lineal, un concepto que ya está construido por los matemáticos, pendiente, qué sé yo, y le busco aplicaciones a la vida real. Es diferente a decir cómo emerge el conocimiento en la gente. Es diferente, ¿sí? En una, la aplicación asume una matemática que ya existe y yo le busco una aplicación en un contexto X, a decir que en una comunidad, en un contexto que no es matemático, emerge una matemática con sus propios diálogos, ¿verdad? Con sus propias frases. Creo que es distinto. Entonces, realmente buscar más aplicaciones de la matemática es bueno, ayuda, pero no soluciona la problemática que estoy planteando aquí. Pero es bueno. Bien, 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 Claudio. Alguien quiere hacer una consulta que tiene el nombre Virtual 44, que está ahí conectado. No sé si quiere hacerla ¿Quiere abrir micrófono para preguntar? Sí, Sí. hay que abrir micrófono. Hola Claudio, Hola, soy Aníbal. Aníbal. Oye, es que mi consulta va con respecto a la preparación de los profes con respecto a la problemática que planteas tú. Porque, por ejemplo, nosotros en el Instituto de Matemáticas le enseñamos a los profesores matemática y sabemos que ellos se van a ir a distintos lugares de Chile a enseñar. Y yo sí creo que, por ejemplo, que este comentario que haces tú o tu análisis que haces con respecto a la matemática de la gente, justamente va a depender geográficamente también, pues, de las culturas donde se encuentre, del lugar donde sea, y que esa Sí. matemática se tiene que enseñar en los lugares donde el contexto tenga sentido, porque no vamos a estar enseñando, por ejemplo, no sé, matemática diaguita a la gente que no es que no es de una cultura diaguita, o a los mapuches, como nombras tú, o de repente Sí. albañilería en un colegio de Las Condes, no sé, sin tratar de ser muy, No, muy no, discriminante. yo entiendo, yo entiendo. Entonces, cuando formamos profesores, ¿cómo uno discrimina sobre qué cosa enseñar y qué no? Si es que no nos estamos rigiendo, por ejemplo, por el currículum, porque entiendo yo que cuando se hace esta transposición del saber sabio, ¿sí? Y bajarlo hacia los estudiantes, se trata de hacer un análisis de qué es lo que necesitan saber las personas en general, pues estamos formando un país. Entonces, ¿qué cambiamos? ¿Hay cosas que son menos importantes o deberíamos formar a los profesores al respecto para que ellos pudieran hacer este cambio dependiendo del contexto? Ya. Wow, wow. Por primera vez te voy a responder una pregunta. Mira, es difícil eso. Es difícil porque es una problemática extremadamente grande. ¿Sí? Yo creo que lo que se puede hacer sí son pequeños pasos. Yo creo que hay un tema que hay que cambiar de forma aquí. Que pienso yo, esto es una opinión personal, que hoy en día la enseñanza de la matemática, lenguaje, bueno, en general, va más tiene más una finalidad económica, sino que enseñar matemática para que la gente la ocupe para sus trabajos. Pero olvidamos un poco el rol de la matemática para vincularnos con nuestra vida real. Yo creo que primera cosa que uno debería cambiar es ¿por qué enseñamos matemática?
Ahora, para ir respondiendo a tu pregunta, yo pensaría que un buen avance en esto sería, primero, incluir a la gente en la matemática, es decir, empezar a crear marcos de referencia, empezar a crear referencias que incorporen a la gente. Primero es partir por eso. Yo creo que esto es una solución a largo plazo, pero se puede. Pero también yo creo que hay ciertas instituciones que tienen ciertos perfiles, ¿ya? Por ejemplo, yo pienso una escuela en donde la mayoría, muy en el norte o muy en el sur, ¿verdad? Las comunidades que participan en esa escuela son indígenas. Yo me pregunto qué sentido tiene enseñarles matemáticas para que les vaya bien en la PSU o CIMSE, cuando realmente ellos tienen como finalidad seguir su cultura muchas veces, ¿no? O sea, no todo el mundo quiere ser abogado, no todo el mundo quiere ser matemático, no todo el mundo quiere ser una profesión estándar, ¿no? Yo creo que esto es un problema multifactorial, pero yo creo que esto se soluciona quitando quizás pesos como pruebas estandarizadas como CIMSE o PSU, que, que norman demasiado la enseñanza de matemática. O sea, todo eso está en función de ello. Mientras sigan midiéndose la calidad de esa manera, creo que es bien difícil hacer cambios. Yo creo que, y yo apostaría por indicadores de calidad que apunten también a qué tanta matemática de la gente se enseña, ¿sí? Habría que pensar cómo hacerlo. O sea, realmente es difícil responder esto, pero creo que hay que hacer un cambio de paradigma. Es decir, quitar como única forma de medir calidad las pruebas que están estandarizadas, buscar medir también como un indicador de calidad qué tanto se incluye en la matemática de la gente, en la escuela, en la universidad, por ejemplo. Que tiene más sentido, ¿eh? En la universidad yo creo que tiene mucho más sentido enseñar la matemática que ocupar el ingeniero, ¿cierto? Así que yo creo que va por ahí, pero yo creo que un cambio cultural, un cambio paradigmático, un cambio en la forma de hacer las evaluaciones, eh, un cambio en la forma de medir la calidad, un cambio en la forma de decir por qué considero que es importante enseñar matemáticas. Yo creo que es un cambio tremendamente cultural y que cuesta, pero yo tengo fe que va a llegar. Más o menos eso. Podemos conversar después, yo creo, por interno. Fue difícil tu pregunta, pero ahí Claudio, está. para cerrar, veo que Pedro tiene levantada la manito ahí. Pedro. Y yo creo que quiere hacer una consulta y con eso vamos a tener que cerrar. ¿Ya? Ok. Dale, Chuta, Pedro. voy a ser el privilegiado de la última pregunta o reflexión más que nada. Primero felicitarte, Claudio, porque es una exposición bastante clara y bien abierta respecto al debate, ¿no? ¿Qué entendemos por matemática y cuál es la vía que podemos tomar? Ahora, también recogiendo lo que decía Aníbal, creo que también es necesario posiblemente levantar un criterio de qué es lo que vamos a entender por gente, porque seguramente podemos particionar gente, como entendía como un conjunto de personas, ya sea particionarlo por un criterio geográfico o particionarlo por un criterio identitario, profesional o por un criterio de uso, de prácticas que se ejercen, etcétera. Entonces, respecto a esos criterios de partición de estas personas, de esta gente, creo que va a haber una matemática común y una matemática que los diferencia unos de otros eh, respecto al uso y respecto también de los conocimientos que seguramente ponen en la acción al momento de ejercer su profesión o al momento de hacer cosas tan cotidianas como ir a comprar el pan. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el profesor, tal vez como competencia profesional, debiese descubrir esta matemática que hay detrás de lo cotidiano o que hay detrás de las profesiones para volverla más accesible y más funcional. Porque creo que también abordaste de forma implícita este concepto de democratizar. ¿Cómo democratizar con las matemáticas? Entendiendo por ello mayor participación de las personas en el ejercicio de hacer ciudadanía. Y posiblemente esto va a tener que ver con la formación matemática de un ingeniero, la formación matemática de un químico,
y también la formación matemática que tenga alguien que no tenga estudios formales, y que seguramente la matemática lo aprende desde conceptos básicos o elementales que están, o complejos también, que están situados en el mismo actuar, ¿cierto? Sí. Vendiendo algo en la calle o haciendo alguna transacción tal vez más compleja. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría colocar como reflexión y también preguntarte cuáles serían como estos criterios idóneos para entender a la gente. O sea, cómo entender ese concepto de la gente. Porque yo siempre he rehuido un poco de ese concepto porque es como algo amorfo, como que, o sea, se entiende que es un conjunto de personas, pero ¿qué sería lo específico? ¿O cómo podríamos entenderla, tal vez desde una partición o desde tal vez el uso que se da a las matemáticas, que se le da a las matemáticas en ciertas profesiones o Sí. en ciertos actuares propios del ser humano? Sí, bueno, yo primero agradezco tu pregunta y tu reflexión, Pedro. Eh, Sin duda que es algo difícil, es algo complicado de hacer. Cuando yo ocupé el término gente, claro, hay que poner un poco el contexto del seminario en sí, ¿verdad? Que va abierto a toda la gente y todo eso. Pero yo sí ahondo un poco más en términos teóricos, yo creo que eso también depende un poco más de la disciplina científica, la teoría en didáctica o matemática educativa, ¿verdad? Cómo quiera abordar ese concepto. Hoy en día, por ejemplo, en socioepistemología, que es una de las teorías que yo trabajo, ¿verdad? El concepto de gente no está del todo claro definido, pero sí se ocupa más el concepto de comunidad, ¿sí? Comunidad de ingenieros civiles e industriales, comunidad mapuche, comunidad tanto, ¿cierto? Quizás un grupo de gente, más que hablar de una persona, es hablar de comunidades, ¿verdad? Donde hay una cierta cultura, donde hay tradiciones, y de alguna manera dentro de esas comunidades existe gente, ¿cierto? Pero no hay una definición, una caracterización de lo que es la gente en sí. ¿Cómo se hace esa caracterización? Es complejo, ¿sí? Yo creo que uno va paso a paso, es decir, uno va diciendo, mira, yo quiero acercar la matemática de la gente a la realidad, pero ¿qué entendemos por gente? Vamos de a poco. ¿Mm? Vamos a hablar de comunidades quizás. Vamos a hablar primero de comunidades de ingenieros, de químicos, de físicos, de zapateros, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? ¿Las considero a todas las comunidades? Es difícil eso, es difícil. ¿Qué tipo de gente considero para la enseñanza de la matemática actual? Es difícil. No las puedo considerar a todas. ¿Ya? No se puede. Pero yo creo que se pueden hacer avances. Yo creo que se puede adecuar. Yo creo que se puede una escuela rural, se puede medir de una forma distinta al Instituto Nacional. Lo medimos igual. Pero ¿por qué a una escuela rural la vamos a medir con el Instituto Nacional cuando los perfiles de personas son diferentes? Una escuela rural Claro. buscará enseñar matemática porque mucha gente tiene la idea de seguir trabajando en el campo. Tal vez, no digo que haya gente, puede haber gente que quiera ser profesional también, pero creo que hay que medir de forma distinta y en base a eso Claro, uno porque empieza a hacer esas alguien, clasificaciones. alguien podría utilizar el criterio socioeconómico, por ejemplo. Entonces decir que hay matemática para ricos y matemática para pobres. Entonces, desde ese punto de vista creo que puede ser crítico el hecho de ver qué entendemos por gente. Si Sí, utilizamos, por no, ejemplo, un criterio socioeconómico, sería tal vez un poco imprudente. sí, sin duda. Pero yo creo el lado positivo. O sea, yo creo que como uno lo plantea en educación, siempre van a haber críticas, siempre van a haber injusticias, pero yo creo que esta podría ser una discusión bonita. ¿Sí? Me gustaría estar en un país en el que se diga, oye, pucha, se enseña la matemática del ingeniero, perdón, se enseña la matemática del ingeniero, se enseña la matemática del químico, se enseña la matemática del mapuche. Oye, ¿por qué no se enseña la matemática de los ONA? Oye, ¿por qué no se enseña la de los diaguitas? ¿Por qué no se enseña la de los albañiles? Creo que esa es una discusión bonita, ¿ya? Creo que puede ser debatible y generar polémicas, pero creo que es bonita la discusión.
queda mucho camino, creo que no está resuelto el problema, no tengo la solución, pero sí creo que hay un primer paso para abordar esa problemática. ¿Sí? Eso. Gracias, Claudio. Bueno, doctor Claudio Gate Peralta, muchas gracias por tu presentación, estuvo impecable. Yo creo, bueno, quedaron varias preguntas en el tintero, pero por honor al tiempo tenemos que concluir. Le doy gracias a todos. Tuvimos un pic de 71 personas. Muy bien, Claudio. Excelente. ¿Ya? Así que bien, lo esperamos mañana a las 19 horas. Tenemos otra presentación, ¿cierto, Jorge Luis Boza? Y bien, y con eso estamos. Yo quiero Gracias, agradecer a Claudio. toda la gente que participó nomás. Muchas gracias por estar acá. Sé que es una hora ya en la que muchos queremos descansar, pero gracias por la participación, por la asistencia. Gracias por estar acá. Gracias, Álvaro. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao, chao.